Saludos cordiales a todos ustedes desde Canal 8 de televisión, este canal tinerfeño y para todo el archipiélago, y desde el programa Directo al Objetivo. Tenemos que agradecerle hoy la presencia a doña María Dolores Pelayo Duque, que es abogada, yo diría que eminente jurista y además miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE. Doña María Dolores, bienvenida a este canal y bienvenido a este canal que es pluralista y a este programa en el que también tratamos de serlo. Pues muchas gracias y bien hallado. Tú, Ricardo, gracias por haberte acordado de mí. No, bueno, vamos a ver. Es que no es acordarnos así por las buenas. Doña María Pelayo lleva en su equipaje la condición de ser fuente histórica de la política española y de Canarias, el protagonismo de coadyuvar a tejer una buena parte del entramado legal que asentó el Estado de las Autonomías, la cualidad de ser una mujer muy luchadora por la igualdad de sexos, bueno, y un amplio etcétera. Pero solo por esas tres dimensiones que acabo de citar, desde luego su voz posee autoridad para ser escuchada sobre el presente, sobre el pretérito y también sobre el futuro. ¿Estará de acuerdo con esa apreciación? No exagero. Bueno, yo creo que no, pero yo creo que exagera, pero... ¿Pero lo sí, que habéis dicho es cierto o no? Yo creo que te lleva el afecto hacia mí, una exageración, porque yo lo que creo que he sido una mujer muy afortunada, porque me ha tocado vivir unas circunstancias históricas en nuestro país, ¿no? Y además estar siempre en los sitios oportunos para determinadas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido, pues me siento afortunada. Pero bueno, lo que yo hice lo hubiera podido hacer cualquiera otra mujer en aquel momento, ¿no? Sí, pero lo dice usted, esa es la cuestión. Y bueno, yo estaba hablando de voz autorizada, no hay exageración en esto. Precisamente por ser voz autorizada, ¿usted suele ser escuchada frecuente y debidamente por las instituciones, incluso por su propio partido? Digo, en Canarias. Bueno, a mí me tocó estar siempre dentro de muchos temas, eso es verdad. Y a partir de ahí, pues ahora estoy en el Comité Federal, que es el órgano máximo entre Congreso y Congreso de nuestro partido. Y allí yo tengo oportunidad de hablar con mucha gente. Y yo creo que no solo me escuchan, sino que también me quieren, bien, como yo los quiero a ellos. Y aquí en el partido, pues intento que me escuchen y que me oigan, como creo que deben oír nuestros dirigentes a todos y cada uno de los militantes. Porque a veces yo creo que la riqueza del partido es que ven más 4 ojos que 2. Sí, esa es la riqueza de la riqueza del partido, la pluralidad. De cualquier colectivo, de cualquier grupo humano. Bueno, usted nace en Santa Cruz de Tenerife, digamos que fue en un noviembre entre apacible y complicado a un tiempo. La sociedad isleña pechaba con la autarquía económica y el racionamiento de víveres, la penosa partida de los emigrantes hacia América, el aislamiento político internacional. Bueno, contrariedades, digamos, mecidas en la esperanza de un final de la Segunda Guerra Mundial que deparase otros horizontes, ¿no? ¿Cómo fueron su infancia y su adolescencia en aquel marco social? Pues yo nací en el barrio de San Andrés y después nos fuimos a Taco. Taco en aquel momento no existía apenas, eran 4 casas, estaba en el extrarradio de Santa Cruz y nos fuimos allí a vivir. Y yo sí me acuerdo de nosotros, mi familia tenía carnicería y mi padre tenía fincas y mis abuelos maternos también tenían fincas. Y yo me acuerdo de detrás de la puerta de mi casa, por la parte de atrás, de haber gente a ir a pedir comida a mi casa, ¿no? Y era terrible, aquello era terrible cuando venía el chocolate o cuando venía el queso de la Argentina. De eso me acuerdo todavía. Y luego sí me acuerdo de mi padre y de la voluntad de mi padre de que yo estudiara.
Iremos ahora. Era un taco donde todavía, digamos, La Gomera no se había trasladado a taco. Eran 4 casas y además, pues todos nos conocíamos, el panadero, no había ni farmacia en aquellos momentos. Y éramos 4 casas las que estábamos allí, en aquella calle, y bueno, hasta ahora sigue viviendo mi madre allí, ¿no? Sí. Su padre se empeña en que usted estudie y usted estudia. Sí. Hasta tal punto estudia que a los 22 años ya era licenciada 21. en Derecho por la Universidad de La Laguna. 21. A los 21 años. Sí. Y también, me parece que fue la promoción 1960-65. Sí. Bien, funda la Delegación Canaria de la Asociación Española de Mujeres Juristas, sí, al año siguiente, en 1966. Bueno, antes en la universidad había participado en una huelga. ¿En qué huelga fue? La huelga del 63. Y me abrieron un sumario, el 3. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que dice usted? Hombre, porque encabecé la manifestación contra la subida. Me detuvieron y me abrieron un sumario y me pusieron una multa gubernativa que en aquel momento me dolió muchísimo porque la tuvo que pagar mi pobre padre, pero en fin, mi padre me dijo que si estaba convencida de que eso era lo que tenía que hacer, la pagaba. Me pusieron una multa de 10.000 pesetas, del año 63. ¿Que era dinero? Y me abrieron un sumario del Tribunal de Orden Público que fue el 3 del 63. Y me tuvieron detenida en comisaría pues un montón de tiempo, ¿no? ¿Y lo curioso ¿Qué es lo que usted dice? Bueno, yo tenía un coche y me decían, pero bueno, ¿y tú por qué te has metido en esa huelga si es por la subida de las guaguas? Pues yo me metí porque pensaba que la subida de las guaguas iba a afectar a mucha gente modesta en aquel momento. Nos hicieron un llamamiento los trabajadores, unos trabajadores de la refinería y trabajadores del campo que iban a trabajar a Santa Cruz y decían que no podían pagar todos los días ese transporte, y entonces pues yo me sumé y pues se hizo muy significativo mi coche. Y además porque iba y traía gente, llevaba y traía estudiantes y gente, había una huelga, ¿no?, contra las guaguas. Y a partir de ahí me detuvieron y pagué la multa, los 10.000 pesetas. ¿No fue ningún pliego de descargo ni nada o no lo atendieron? Hicimos un pliego de descargo, pero Ballesteros Gaibroy, que nunca me olvidaré su nombre, gobernador en aquel momento. ¿Y jefe provincial del movimiento? Ni broma. Y participamos en un montón de manifestaciones. Y me acuerdo de una carga de la policía allí en la calle Mendelmiño, nunca me olvidaré, porque había una compañera, yo llevaba un bolso de piel, además un bolso duro, de esos bolsos que utilizamos los estudiantes para cargar los libros, y de un porrazo me rompió el asa, el policía. Normal. Y a una compañera que estaba al lado mío, le rompió el tímpano. Año 63. Sí, funda, digo, en el 66, esa al que me refería, esa delegación canaria de la Asociación Española de Mujeres Juristas, y además se convierte en representante en de el España. 76. Sí, 76. 76. Se convierte en representante de España en la Federación Internacional de Carreras Jurídicas, con sede en París. Sí, Bien, todo aquello le vino bien a usted, pues digamos, para ahondar en su europeísmo. Y que, por cierto, ¿cuántas abogadas había entonces en Tenerife y en Canarias? Bueno, habíamos 2. Y ¿2 en toda la Tenerife? provincia? Sí, estaba Concha Santana y luego yo en ejercicio. Y yo formé parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados. Sí. Fue diputada séptima. Fui la primera, sí. La primera en acceder a esto allí. Pero yo me metí en esto porque por mi propio ejercicio profesional, ¿no? Habían unas discriminaciones que eran terribles contra las mujeres. Y tuve varios asuntos donde yo incluso hasta organicé alguna manifestación por fuera de la audiencia, porque claro, iban a condenar a una pobre mujer por un delito de adulterio y le iban a quitar hasta los hijos por haberse enamorado de otra persona. Y además, pues la habían cogido, pero por sospechas, no porque la hubieran visto acostándose o en fin, sino por sospechas, y entonces le imputaron el delito y le iban a quitar los hijos, y en fin, aquello me parecía tan tremendo, porque para que castigaran a un hombre hacía falta la notoriedad de tener manceba, como decía la ley, amancebamiento, y en cambio por una sospecha violenta o una sola infidelidad se condenaba a la mujer por adulterio, ¿no? O por ejemplo que no podíamos ser tutores, que no podíamos administrar nuestros bienes, en fin, había una serie de cosas que nos discriminaban y que nos relegaban a ciudadanas de segundo orden, ¿no?
Y entonces fue por cuando decidí entrar en la Asociación de Mujeres Juristas, porque la Asociación de Mujeres Juristas formaba parte, nuestra presidenta, María Telo, formaba parte de la Comisión de Codificación y queríamos apoyar los trabajos que estaba haciendo María Telo en favor de la igualdad, en favor de la igualdad. Y la casualidad es que esa Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas con sede en París la fundó una diputada de la República que fue Clara Campoamor, entre otras juristas. Una de las pocas diputadas de la República, de las tres. Sí, de las tres legislaturas. De las tres legislaturas. Estuvo además, fue una pena, porque alguna vez le recordaremos más todavía a las mujeres, ¿no? Por su defensa del derecho del voto de las mujeres en España, que fue definitivo para que pudiéramos tener en la República el derecho a voto. Fue ella una gran defensora y además lo hizo en la Constitución, en la defensa de los artículos constitucionales de la Constitución de la Segunda República. Y luego ya se exilió en París y allí fue donde fundó la Federación. Bien, cuando empieza usted aquí a ejercer la abogacía, quedamos que había dos abogadas. Estaba Concha Santana y yo. Sí. ¿Y en Las Palmas tenían alguna noticia de alguna? No, nada. En Las Palmas no había nada. ¿No había ninguna? Ninguna. Ninguna en ese momento. Ninguna. Caramba. Bien, volvemos al pasado ampliamente, pero antes vamos a comentar algo del presente, ¿no? Y naturalmente, si hablamos del presente, tenemos que pedirle su valoración de los inesperados o no inesperados resultados electorales del 14 de marzo. Pues es una cosa que ahora parece que es fácil o que es una fantasmada mía, pero a ver. En serio que yo he hecho apuestas porque iba a ganar José Luis Rodríguez Zapatero, que José Luis Rodríguez Zapatero iba a ser el próximo presidente del gobierno. ¿Pero eso que fue un acceso de fe laica en Rodríguez Zapatero? ¿O cómo? No, bueno, primero yo tenía confianza en las virtudes de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo conozco desde que llegó en el año 82 a las Cortes como diputado. Estuvo en mi casa en Madrid, siendo yo diputada y él diputado. Nos reuníamos a lo mejor algunas noches en mi casa, algunos amigos parlamentarios, y estuvo en mi casa en varias ocasiones. Y lo conozco, sé de su valía, sé de sus convicciones, sé de su honradez, sé de su sentido de Estado, y lo apoyé en el 35 Congreso para que fuera secretario general. Y a partir de ahí he visto el trabajo que ha venido desarrollando. Y habían unos datos que nos lo decían las encuestas. Una gran ambición de cambio por parte de la ciudadanía. Había una población mayoritaria que se pronunciaba por el cambio en nuestro país. Después, la valoración de líderes. Estaba muy por encima del candidato del Partido Popular. Y después, yo creo que había un ánimo interno. El Partido Socialista ha superado sus problemas que tuvo en época pasada y había ganas de pelear. Los militantes teníamos ganas de pelear, teníamos ganas de ganar, teníamos ganas de llevar nuestras convicciones a la sociedad y de ponerlas en práctica. No han tenido, durante la campaña, no han destacado por tener un marketing de muchos millones dedicados a exaltar esa figura, porque claro, el señor Zapatero puede tener unas condiciones magníficas, cosa que este periodista no va a negar. Pero, evidentemente, si eso no se divulga suficientemente o no se conoce suficientemente por parte del electorado, pues ya aquello de que el buen paño en el arca se vende, ni hablar. Y cada vez más con la sofisticación de los medios que se están utilizando ahora en las campañas electorales, ¿no? Y yo alguna vez, me parece que en los últimos mítines que yo di, yo me despedía de aquella forma de hacer política y campaña electoral que eran los mítines en las plazas de los pueblos. Una cosa tan entrañable de ir allí, ver cara a cara a tus electores, explicarles lo que has hecho, explicarles lo que querías hacer de futuro, pedirles el voto y luego, a partir de terminar el mítin, reunirte con ellos a tomar una copa o a charlar con ellos y tal. Esa forma ya se ha ido perdiendo porque ahora ya todo se va trasladando a los medios de comunicación. Y claro, y hay una pregunta. Cada vez tiene mucha más importancia la objetividad y la independencia de los medios de información. Están llamados a desempeñar en la sociedad de la información un papel fundamental. Y de verdad tienen que ser garantes de la independencia, tienen que ser garantes de la objetividad, tienen que ser garantes de la pluralidad. Y a partir de ahí se comprueba que eso todavía es hoy una asignatura pendiente en España, no que me quiero entrar en ese jardín de debatir el papel de los medios de comunicación, pero sí que quisiera decir que en la sociedad de la información en la que vivimos y tal y como se están desarrollando
el acceso de los poderes públicos, de los partidos políticos, a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, cada vez es más fundamental el papel que a desempeñar, la responsabilidad también a desempeñar por los medios de comunicación. La tragedia del 14 de marzo, perdón, la tragedia del 11 de marzo, sí. Las horas posteriores a esa tragedia han influido también en el triunfo del señor Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista. Yo creo que no fue tanto la tragedia como la administración de esa tragedia. Porque yo creo que la tragedia nos conmocionó a todos y nos dejó a todos caos, ¿no? Nos dejó a todos paralizados, doloridos, en fin, con múltiples sentimientos, incluso de decir cómo puede alguien albergar en su seno tanta maldad, tanta sangre fría, tanto desprecio al ser humano, ¿no? Pero yo creo que fue la administración de la tragedia lo que llegó a indignar a una parte importante de la ciudadanía y fue la que se reveló porque creo que se interpretó como un desprecio hacia la dignidad de los ciudadanos, de que tienen derecho a saber lo que ha ocurrido, que tienen derecho a exigir verdad en sus gobernantes y que en aquellos momentos, antes de depositar el voto, tenían que tener esa información que era fundamental. Y a partir de ahí se precipitó. Se precipitó, sin duda. Se precipitó todo, pero yo sostengo de que había un empate técnico. El lunes había un empate técnico entre el Partido Popular y el Partido Socialista y había dos cosas que me hacían a mí pensar que íbamos a ganar nosotros. El primero, que había un alto porcentaje de indecisos, más de un 30%. Y los indecisos siempre no son del partido que está gobernando. No son del partido que está gobernando. Entonces había un 30%, un porcentaje muy alto. Y luego había una mayor y mejor valoración de Rodríguez Zapatero que Rajoy. Y encima, la voluntad mayoritaria, más del 57% de los ciudadanos, cerca del 60% quería cambiar. Bien, ¿cómo interpreta usted el compromiso de Zapatero sobre un cambio tranquilo y un gobierno para todos? Me parece que han sido los dos... Sí, voy a ver si soy breve, Ricardo, porque mira, en el año 77 vivimos unos momentos de nuestro país decisivos, ¿no? Volveré sobre eso. Bien. Iba a plantearlo por el tema tal. Y yo creo que supimos los españoles demostrar en ese momento nuestra madurez democrática. Y se hizo una forma, se hizo un gobierno y se desarrolló una forma de gobernar, ¿no? Y yo creo que ahora estamos en el siglo XXI con otros parámetros, con otro escenario, con otra sociedad y con otros ciudadanos, afortunadamente. Y a partir de ahí, ¿qué se pide por parte de los ciudadanos a los gobernantes? Primero, honradez, eficacia, que no les engañen, que no crispen, que favorezcan la convivencia y el entendimiento. Porque si falla el entendimiento entre las personas, ¿a qué recursos ¿qué recursos vas a utilizar? ¿La porra? ¿La policía? ¿El juez? ¿La cárcel? Yo creo que puede haber otros mecanismos para resolver la diferencia. Y luego quien viole la ley, eso ya se sabe, ¿no? Pues ya sabemos que tenemos hasta el poder de la máxima sanción, que es privar de libertad a una persona. Pero yo creo que hay otros modos. Y en ese aspecto, por eso pienso yo que José Luis era el candidato, para mí el ideal candidato para presidente de gobierno, es que José Luis eso lo ha entendido. No solo lo ha entendido, lo ha percibido, lo constata y lo siente, porque es una persona nueva de la nueva sociedad. ¿Cuál le ha gustado también en los meses anteriores a las elecciones de contestaciones dentro del propio partido, donde algunos varones lo han tratado de débil, Claro. lo han tratado de... O sea, no ha tenido las cosas fáciles. Mira, Ricardo, yo tuve oportunidad de intervenir en el debate en el Comité Federal a propósito de qué es lo que íbamos a hacer, qué iba a hacer el Partido Socialista, cuál iba a ser la posición del Partido Socialista ante la posibilidad de gobernar en Cataluña con el pacto tripartito. Y yo oía allí voces discrepantes. Había quien pensaba que eso nos iba a perjudicar o que iba a ser instrumentalizado por el Partido Popular contra nosotros, como luego así fue, es verdad, pero nosotros decíamos, cualquiera que sea
los recursos que utilicen nuestros adversarios políticos, nosotros vamos a hacer lo que creamos que tenemos que hacer, cualquiera que sea el coste. Si estamos convencidos de que esto es mejor para el país, para la democracia, para el sistema, para el Estado, lo vamos a hacer, es nuestra obligación. Y yo defendí que era mejor para España y mejor para todos nosotros el gobierno tripartito, Y había que dejarle gobernar. Esquerra Republicana, que ha sido satanizada por el Partido Popular, es una fuerza política que siempre ha defendido las vías democráticas para resolver las diferencias. Yo no puedo, yo discrepo de los independentistas, yo incluso discrepo de los nacionalismos, yo no creo en esto. La Esquerra Republicana es independentista. Claro, pero yo discrepo. Y habla y dialoga con ETA. Claro, bueno, pero yo digo, haga usted lo que usted crea conveniente, pero usted se atiene a las reglas del sistema que nos hemos dado entre todos. Y usted respeta las reglas del sistema, que son las diferencias se dialogan, las diferencias se exhiben, pero por la vía pacífica. Naturalmente. Por la vía pacífica. Y luego que los ciudadanos decidan y que voten los ciudadanos. Yo desde luego voy a intentar moverme por convencer a toda España de que lo mejor son los partidos nacionales para la cohesión. Pero hombre, si hay ciudadanos que piensan que eso no es lo mejor, yo los voy a respetar, claro, pero no los voy a satanizar. Entonces yo decía que eso podía ser bueno, porque además, desde que estén en la responsabilidad de poder, de gobierno, se corresponsabilizarán con los problemas del Estado. Es decir, se moderarán. Yo digo que se corresponsabilizarán con los problemas del Estado, porque las autonomías, los gobiernos autónomos también son Estados. Gobierno para todos. Gobierno para todos. Parece que también las primeras declaraciones del señor Rodríguez Zapatero no van por las coaliciones postelectorales, no van por los pactos postelectorales, va por la intención de gobernar en solitario. Eso quiere decir que en lugar de pacto de legislatura o pacto de gobierno va a haber pactos puntuales según las leyes que el presidente quiera sacar adelante. Yo creo que él ha apuntado a una nueva forma de hacer política. Y es una forma de hacer política flexible. Pero eso se basa, y eso lo digo ahora, y a lo mejor algún día me lo van a recordar, pero lo voy a decir ahora, no es ninguna advertencia, sino pienso, ese sistema al que apunta José Luis, de decir, yo voy a llegar a pactos con todas las fuerzas políticas y quiero gobernar con todo. Los que me quieran apoyar en un momento determinado me apoyarán sobre esto Eso significa mucha lealtad al sistema, por parte de todos. Mucha lealtad al sistema. Y se va a poner en tela de juicio con los debates presupuestarios. Pero si jugamos a lealtad con todo el Estado, y sabemos que si el Estado va bien, es decir, que si el Estado lo hace bien, todos los demás todos los disfrutaremos en toda la geografía. Si se respeta eso y si es consciente de eso, y no se trata de arrimar el ascua a la sardina electoral por parte de alguna fuerza que, en fin, que se siente tal, yo creo que esto puede funcionar y además puede, desde la lealtad, como digo, puede poner en marcha otra forma de hacer política. Hubo un momento también con todo lo sucedido en Cataluña, digamos, antes de las elecciones, que por cierto también ha sido muy inesperado el resultado para Esquerra Republicana. Sí. Lo ha hecho grande, La tremenda subida. Era lógico, lo han hecho un mártir en Cataluña, el PP ha hecho un mártir en Cataluña, Esquerra Republicana, y ha subido, ha avivado el sentimiento nacionalista. Bien, en cambio el PNV se ha mantenido tal cual. No, el PNV se mantiene muy bien, muy bien. Sí, pero vamos, que no ha subido, se ha mantenido. Pero ahí sí que hubo posturas de Rodríguez Zapatero que no coincidían, después de las conversaciones de Rovira con ETA, no coincidían con las de Maragall. Hubo ahí un punto, sí, pero vamos a ver. Dio la impresión de que hubo un punto de no entendimiento. Vale, aquí hay dos maneras de hacer partido, o de concebir un partido. Un partido que es un ejército, todo el mundo callado, orden y mando, ahí dirigen una serie de señores el tema y si se equivoca todo el partido. O la forma como nosotros estamos, desde el 35 Congreso hemos inaugurado una forma de hacer partido de manera distinta. Hay que oír a todo el mundo y hay que escuchar a todo el mundo. Luego decidimos democráticamente en el seno interno
¿Cuál es la postura que gana? La postura que sale ganadora. Y después tenemos que aceptar la disciplina. Es después de eso cuando aceptamos la disciplina. Pero primero discutimos y primero debatimos. Y nosotros no miramos eso como algo negativo del partido, sino todo lo contrario. Nosotros decimos que nosotros representamos a esta España nuestra, que la representamos. ¿Por qué? Porque esta no es la España del pensamiento único. Aquí hay mucha gente que piensa de manera diversa, que todo el mundo, a lo mejor, en un momento determinado, yo me puedo estar equivocando 100 veces y las 101 acertar. ¿Por qué no vamos a oír esas 101 veces? Y vamos a intentar discernir dónde está el camino adecuado para poder acertar. Ahora mismo, los resultados electorales, esos compañeros que en un momento determinado discreparon, estarán convencidos que es mucho más difícil el camino que hemos leído. Es mucho más difícil. Se trata de convencer, no de vencer. Se trata de convencer. Es más difícil, es más pesado, tienes que hablar, tienes que dar razones. Pero yo creo que ese es el camino. Somos maduros, somos mayores, convénzanos de que esas son las medidas y ese es el camino, hay que convencer. Es decir, que cuando Rodríguez Zapatero anuncia de gobernar en solitario y dice que gobierna en solitario, va a gobernar en solitario, no quiere decir que eso vaya a ser una postura de monólogo total. No, en absoluto, en absoluto. Yo creo que lo que quiere inaugurar José Luis Rodríguez Zapatero es un diálogo permanente con todas las fuerzas políticas sobre todos los temas y con todas las autonomías. Y lo ha dicho por activa y por pasiva, lo primero que va a hacer es ponerse de acuerdo con todas las autonomías para empezar a hablar de cómo la segunda parte de este desarrollo autonómico que empezamos en el año 77, que es ese proyecto que se puso en marcha en el año 77, que se ha revelado como una cosa maravillosa para nuestro país, buena, positiva, pero que, hombre, también se está revelando con que o lo renovamos, o lo modernizamos, o lo adecuamos en función de las carencias que hemos visto que se están produciendo, o este sistema se anquilosa. Bien, ¿qué le dice la declaración de don Mariano Rajoy, esa de que nos vamos con las manos limpias? ¿Reconoce usted, por ejemplo, que el Partido Popular lo ha hecho bien en materia económica, por ejemplo? No, yo creo que la pregunta esa afirmación de Rajoy, creo que la dice en otro sentido, pero yo no la voy a tener en cuenta, ¿sabes? Yo no la voy a tener en cuenta. Porque yo quisiera combatir al Partido Popular con la dialéctica de las razones y de las ideas que ellos defienden y de las ideas que yo defiendo. No desde la descalificación ni desde el insulto, ¿no? Yo he estado 20 años en política. Yo me fui también con las manos muy limpias y no alardeo. No necesito alardear. Y luego yo creo que el tema de la economía, sí, el tema de la economía, pues tiene sus más y sus menos. Cuando nosotros nos marchamos, hace 8 años, estaba Pedro Solbes, que es comisario europeo, un gran ministro de Economía, un gran economista, dejó las bases de la convergencia económica de España de acuerdo con las normas que se habían aprobado en la Unión Europea. Y estábamos en aquel momento en un momento de bonanza y de situación favorable, ¿no? El Partido Popular llegó y recogió esa buena herencia de lo que habíamos hecho en la economía. Y además el Partido Popular, digamos que vendió las joyas de la corona, privatizó y recaudó para todo muchos cientos de millones de pesetas. La venta de Transmediterránea, en fin, montón de empresas públicas que entraron cuya venta entró a formar parte del dinero de las arcas. Y con eso se enjugó y se afrontó una época muy importante para la economía española. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Luego las ayudas europeas también, que favorecieron el desarrollo económico. Ayudas europeas conseguidas por Felipe González en su momento. Yo no quiero recordar lo que dijo Aznar sobre Felipe González en aquel momento cuando estaba consiguiendo tantas ayudas para España, ¿no? Esas son cosas de patrimonio nuestro, de patrimonio del país, del patrimonio de tanta gente trabajadora y de tantos empresarios, que yo creo que también, que no se lo puedo apuntar, así como yo no pretendo que se lo apunte una cierta parte del PSOE, tampoco creo que pueda ser labor solo del Partido Popular en estos 8 años. Y hay cosas que tenemos que hacer ahora en relación con la economía. Y yo quisiera recordar aquí que estamos con un gran equipo de economistas reconocidos además. ¿Qué cosas hay que hacer en economía? Pues yo creo que hay un tema que está pendiente, que es el tema de la productividad, la formación profesional, y luego hay que atacar el tema del empleo. Eso está muy claro. El empleo
las estadísticas que nos dan ahora es que parece ser que 1 hora de trabajo a la semana, pues ya te convierte en un trabajador. Oiga, no. Esos 4 millones de empleos, si son esas las cuentas, no me valen. No me valen. Entonces, veamos si podemos, esas y sobre todo mejorar el empleo. Mejorar el empleo porque, miren, la felicidad de las personas, los gobernantes, lo decía algún filósofo y algún político hace mucho tiempo, ¿no? La labor de un gobernante es hacer felices o intentar conseguir la felicidad de sus ciudadanos. El bienestar de los ciudadanos, nosotros hablamos de bienestar de los ciudadanos, el bienestar de los ciudadanos se basa en una serie de bienes materiales, una serie de derechos, pero también una serie de bienes materiales, ¿no? Y ahí está el empleo, un empleo que pueda la persona tener una perspectiva de futuro. Y luego el acceder a una vivienda, en fin, hay muchas cosas. Y la seguridad. Tenemos 10.000 policías menos. ¿Cómo va a ser eso? Es decir, tenemos una tarea por delante, una tarea muy importante, muy importante. Muy importante y además... Hay muchas cosas que hacer, porque yo estaba oyendo a Radio Nacional de España y me estaban diciendo, no, ¿por qué hay que hacer esto y por qué hay que hacer lo otro? Digo, caramba, las cosas parece que no iban tan bien. De todas maneras sí que se aprecia, muchos analistas han apreciado que en los 8 años de gobierno del Partido Popular quizá la primera legislatura fue mucho más positiva para el conjunto del país que la segunda. Esta última ha dado la sensación de menos diálogo, ha dado la sensación de más prepotencia, ha dado la sensación de una mayor desconexión con las realidades sociales. No sé si usted participa de eso. Absolutamente de acuerdo. Y además, yo creo que bueno, que se hizo en ese aspecto una labor positiva. A mí no me duele en prenda en reconocerlo, ¿no? Quizás con el déficit de la regeneración política que se prometió y que nunca se llevó a cabo. Por ejemplo, la reforma del reglamento, que era una de las cosas que yo más viví a efectos de que el Congreso de los Diputados y el Senado sirvieran con la presteza que urge, ¿no?, hoy en día, de los acontecimientos, ¿no?, a las demandas que se plantean en un momento determinado y una respuesta rápida por parte del Congreso, el tema de las comisiones de investigación, en fin, una serie de cosas, el control presupuestario desde el Parlamento, es una cosa importantísima, cosas de estas que se prometieron en el año cuando Aznar accedió a la presidencia y que luego no se cumplieron. Yo creo que aquí hay que hacer una tarea de estas, de poner en mecanismo todas esas cosas, pero volviendo al tema este de si lo hizo bien, yo creo que lo hizo bien en la primera legislatura, lo hizo fatal en la segunda. Bien, en mi opinión. Sí, así lo ha reconocido el electorado, es decir, al final de la primera legislatura le da mayoría absoluta y ahora a su sucesor pues le quita la confianza de la mayoría. Bien, vamos a retornar al pretérito. Vamos a hacer un quiebro. Ejerce la abogacía y al filo de la transición democrática, 1976, funda la Asociación Socialdemócrata de Canarias. No estaban permitidos los partidos políticos. Era el tema de las asociaciones. Claro. La ley de asociaciones y todo esto, ¿no? ¿Por qué teniendo en cuenta que en aquel entonces, en la clandestinidad, pero en aquel entonces la idea socialista pues se bifurcaba en 2 partidos, se configuraban 2 partidos, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, y Partido Socialista Popular del profesor Tierno de Albán. Fundamentalmente 2, pero luego había más. Muchos más, y muchos más en Tenerife y en Canarias, con el apellido socialista y con ideología socialista. No solo esos 2. Pero bueno, esos 2 como digamos, referentes, ¿no? Referentes principales. Bien, usted funda esa asociación socialdemócrata. Y bueno, inmediatamente tengo que empezar a preguntarle, ya en cuanto nombro Asociación Socialdemócrata de Canarias, por lo que ha significado para usted la figura política de Francisco Fernández Ordóñez. Pues, son 2 cuestiones, que bueno, no sé si están muy vinculadas o no. Pues yo creo que sí, porque todo fue... yo fui a la política fundamentalmente por 3 cosas. Primera, por la democracia. Yo soy radicalmente demócrata, soy consustancial, o sea, si me dicen, no podría, no, es que no soporto los fascismos, me siento demócrata hasta el tuétano, no puedo, ¿verdad? Amo la democracia y entonces quería que mi país viviera la democracia. Segundo lugar, quería la igualdad entre todos los seres y sobre todo la no discriminación por razón de sexo. Uno de los principios de mi trabajo como tal. Y después, tercero, yo quería la autonomía para mi tierra. Estábamos lejos y yo creía que Canarias tenía que tener un gobierno autónomo para resolver
sus propios problemas, sus especificidades, en fin, tener una voz propia. Eso. Y con base a esas tres cosas, pues cuando hubo la oportunidad, pues me metí en política. Me metí otra vez en política a pesar de que estaba un poco escaldada con mi experiencia política en la dictadura, ¿no? Porque sí, de las multas y de las multas, aquel sumario, en fin. Y entonces me dije, digo, no, ahora hay que volcarse. Y estaba casada, tenía 2 niños pequeños y el despacho y tal. Digo, no, dejo lo que sea, pero hay que apoyar, hay que arrimar el hombro porque esta es una oportunidad histórica para traer a España la democracia. Y eso fue lo que hice. Entonces fundé la Asociación Socialdemócrata, nos pusimos en contacto con otros grupos socialdemócratas y entonces entramos con Paco Fernández Ordóñez, con la SUEN, en fin, con otra gente más, entramos en la UCD. Sí. Y entramos fueron la en familia, el 77, en la Unión. La familia socialdemócrata dentro de las familias exacto. de la UCD. Entramos también con Joaquín Garrigues Walker, que era un grupo de liberales progresistas también, que era una gente estupenda. Y entonces entramos en aquella coalición de partidos que fue la Unión de Centro Democrático. Pero le he preguntado por la significación política para usted de Paco Fernández. Bueno, yo creo que Paco fue una figura irrepetible durante toda la etapa pasada, ¿no? Y si no se lo llevó la muerte, vamos, la enfermedad, hubiera podido haber desempeñado un cargo a lo mejor se hubiera cambiado la historia en algún momento en relación con nuestro partido y en relación con alguna candidatura en un momento determinado. Bien, pues con esa familia socialdemócrata integrada en la UCD, participa usted en las primeras elecciones democráticas, a Cortes Constituyentes, y obtiene, de todos los candidatos, por la isla de Tenerife, obtiene el mayor número de sufragios, el mayor número de votos, y se convierte usted en senadora. Y bueno, ¿cómo evoca usted ahora la primigenia campaña aquella y aquellos resultados? Resultados sorprendentes, o sea, ¿tenía algo que ver con lo que se vive ahora en las elecciones, en las campañas? Siempre hay un punto de emoción, ¿no?, en las campañas electorales y sobre todo... Sí, es que ahí es donde quiero ahondar. Sí, siempre hay un punto de emoción y además, si sientes el pálpito de la política, pues lo vives. Estando de protagonista o estando colaborando, lo vives. En el año 77 aquello fue una gran intuición, ¿no?, porque... la realidad es que yo tenía un pánico de que volviera otra vez a ganar. ¿Pero usted esperaba ganar? Sí. Por aquel tanteo tan... Digo, de que sea la primera... Sí, bueno, no. La verdad es que yo fui y dije, hay que dar el paso, con independencia de cuál sea el resultado, hay que dar el paso y hay que explicar a la gente de lo que se trata y hay que pedirles que nos apoyen, porque además, pues a mí me gustó el contrato aquel que Adolfo Suárez lanzó. Es decir, vamos a intentar una constitución de consenso y vamos a romper con el esquema aquel maldito, ¿no?, de las dos Españas, una contra otra. Y en aquel momento a mí me pareció que era el camino y lo hablamos antes de decidirnos a entrar en aquella coalición, ¿no? Y al final entramos y cuando empezamos a elaborar las listas, me preguntaban, bueno, ¿tú qué quieres irte al Congreso o al Senado? Y yo digo, no, yo quiero ir al Senado. Porque yo estaba casada, tenía los 2 niños más pequeños, tenía mi carrera y tal. Digo, yo quiero ir al Senado. Porque me habían dicho que el Senado pues requería menos trabajo y menos tiempo en Madrid. Y digo, bueno, pues el Senado. Y entonces incluso hubo una especie de trampa que nos propusieron de que se presentaran 3 senadores y como senadores por la democracia, aquellos que se hicieron en Madrid y tal. Y nosotros dijimos que no. Nosotros dijimos, no, nosotros vamos a medir la fuerza y vamos a ver lo que pasa. Y fíjate, se presentaban en aquel momento pues personas de fuste de la antigua política, ¿eh? Y de repente pues me hacen una campaña fantástica, un periódico de aquí de Tenerife, me hacen una campaña fantástica porque no el periódico, me hacen los de la derecha de Tenerife, me hacen una campaña terrible a propósito de una entrevista que me hicieron en uno de los periódicos cuando me nombraron presidenta aquí en Canarias de la Asociación de Mujeres Juristas, sobre lo que yo propugnaba, ¿no? Pues propugnaba el divorcio, propugnaba la igualdad, la eliminación de todas las discriminaciones,
la igualdad incluso de todos los hijos, sin discriminación si estaban casados o no estaban casados los padres, el aborto, porque oiga, no se puede meter en la cárcel a una mujer con un aborto terapéutico, con un aborto por causa, por indicación médica, por una serie de circunstancias, no se puede meter en la cárcel, ni al médico, ni a la esto. Y además, en aquel momento, en nuestro Código Penal, fíjense qué código teníamos, era delito de aborto la mera indicación de una sustancia abortiva, una pastillita abortiva. Me la indicaba el farmacéutico y ya el farmacéutico estaba cometiendo un delito de aborto. Esa legislación la teníamos en el año 77. Entonces, bueno, pues poco menos decían que yo me iba a cargar la familia, ¿sabes? Y claro, como yo hablaba de autonomía, pues también me iba a cargar España. Y entonces... O sea, que con la contracampaña le hicieron la verdadera campaña. La campaña, sí. Yo creo que fue eso, porque yo iba por ahí, por los pueblos, explicando lo que yo quería, en fin, que no quería, ni quería romper España, sino lo que quería era la libertad, la democracia para todos, y quería la autonomía para Canarias, y luego lo de la igualdad y de estos derechos básicos de las personas. Algo... Claro. Ya en el Senado, en aquella primera Cámara Alta, se ocupa usted de los niños, se ocupa del REF, se ocupa de la igualdad de la mujer, en muchos promueve el acceso de las mujeres a la marina mercante, por ejemplo, y a las carreras militares. Por cierto, que la primera mujer marina mercante que accedió a la carrera es una chicharrera, una tinerfeña. Pero ella sabe que usted tuvo que ver con la promoción de eso. Sí lo sabe. Lo sabe, sí bien. Lo sabe. Porque usted también es tinerfeña y también, digamos, procuró el que eso fuera posible. Bueno, y los accesos a los cuerpos... A los cuerpos militares. A la policía. Y a los cuerpos militares y a los cuerpos de la policía. Bien, y luego durante las 5 legislaturas, pues es elegida diputada a Cortes por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, primero con UCD, después con el Partido Socialista. Todavía no existían cuotas femeninas en los partidos para los cargos de representativos, pero sin embargo usted ejerce otros cometidos, aparte de ser diputado, otros cometidos relevantes. Por ejemplo, pues en la tercera legislatura, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Secretaria tercera de la Cámara, de la Mesa de la Cámara en la cuarta legislatura. Yo qué sé, miembro de la Diputación Permanente de las Cortes Generales en las legislaturas cuarta y quinta. ¿Debía ejercer usted presiones para esas designaciones o le eran adjudicadas a usted sin pedirles? ¿O tenía usted también que batallar? Bueno, yo creo que... Digo, dentro de su propio partido. Bueno, yo creo que... Yo defendí la cuota, ¿eh? Yo defendí la cuota. Yo no fui mujer cuota, no existía la cuota. No, pero eso, porque yo le hablo de antes de existir la cuota. Claro, antes de existir la cuota, pues yo llegaba y decía, pues yo creo que esto hay que hacer. Lo razonaba delante de los compañeros, los ponía, yo creo que había que hacer esto, hacer lo otro. Y a partir de ahí, pues me daban el cometido por hablar. ¿Has hablado? Pues te ha tocado. Y entonces me tocaba, ¿no? El tema de las cosas más complicadas que me tocaron fue cuando fui portavoz en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, porque me tocó, si me permite la expresión, el marrón de la legislatura recién entrada a España en el mercado común, en la Unión Europea, y todas las políticas agrícolas con la traslación de todas las políticas agrícolas a España. Y era todos los días, tenía, bueno, directivas, tenía, en fin, producciones, tenía... En aquel entonces, Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Exacto. Y entonces todo aquello era, bueno, era terrible. Me acuerdo de pleno o de reuniones a las 2 de la mañana porque el ministro venía de Bruselas para reunirse con nosotros, para explicarnos lo que se había recién aprobado, para al día siguiente dar cuenta en el Parlamento de lo que se había aprobado en Bruselas en relación pues con la producción del maíz o con la producción del tal, y luego trabajar como trabajamos con el tema de las producciones canarias, en la OCM del plátano, en fin, aquello fue un trabajo durísimo en aquella legislatura. Bueno, usted ha sido en el Congreso de los Diputados ponente, digamos, de una veintena de proyectos de ley, de una veintena aproximadamente, ¿no? Desde los alusivos a las reformas del Código Civil, en todas las cuestiones... Fueron más, porque fueron muchos años, pero bueno, de los más sobresalientes, digamos. Sí. Los referentes a la reforma del Código Civil en distintas materias, hasta la recalificación de los parques nacionales, el Teide, la Caldera de Taburiente, Timanfaya, o el de la creación del de Garajonay. Sí. Bien, en todas esas iniciativas que usted tuvo, ¿recibió
más coacciones que impulsos o más reconocimientos que desdenes? ¿Y en qué materias? Algo que usted recuerde que realmente le costó sangre, sudor y lágrimas sacar adelante o que obtuvo la máxima satisfacción. Voy a contarte una anécdota. Bueno, a mí me tocó la gran suerte de haber sido, era la única mujer que estaba en la Comisión de Justicia, ¿no? Y entonces, claro, cuando venía el tema de discriminación me los pedía. Era yo la que me tocaba todo ese tema, ¿no? Entonces, pues todos los temas que tuvieron que ver con la eliminación de discriminaciones por razón de sexo, o bien promovidos por mí, o bien mandados por el gobierno, o mejorados con las enmiendas que presentaba, pues los traté como ponente, y además ponente del gobierno, que es otra cosa distinta, claro, de ser ponente de un partido de la oposición, porque ahí ya decide, aceptan, no aceptan las enmiendas que te presentan los otros grupos, ahí discutes con el gobierno a lo mejor sobre una orientación de un artículo, de un precepto, etcétera, ¿no? Pero yo me acuerdo de una cosa que es tremenda lo que es la historia. El Parque Nacional de Garajonay. El Parque Nacional de Garajonay se crea por una ley estando Fernando Abril Martorell de vicepresidente para Asuntos Económicos. Y yo voy y presento una enmienda. Yo era del comité de dirección del grupo parlamentario centrista. Nos habíamos repartido por cuotas, depende en función de las ideologías que estábamos en la UCD, nos habíamos repartido por cuotas. Yo representaba a mi facción en el comité, en el órgano de dirección del grupo parlamentario centrista. Y yo voy y presento una enmienda al Parque Nacional de Garajonay, sin firma de portavoz. Porque Antonio Jiménez Blanco, en aquel momento portavoz, dice: María Dolores, te lo tiene que firmar Abril Martorell. Voy a Fernando Abril Martorell y le digo: Fernando, mira, que esto es para el Parque Nacional de Garajonay. ¿Qué dice María Dolores? Pues que el gobierno desarrollará un plan integral para la isla de La Gomera. ¿Qué dice? Pero si estamos con los pactos de la Moncloa, estaban desarrollando los pactos de la Moncloa, estamos con una crisis económica terrible. No puede ser, digo, pues tiene que ser porque el parque va a limitar el 30% de la superficie de la isla de La Gomera, así que tiene que ser, y tienes que compensar esa limitación de territorio, que es el 30% de la isla, que además es una isla subdesarrollada, que tiene problemas de migración, etcétera, etcétera, hay que invertir allí. Pues no hay parque, me dice Fernando Abril Martorell. Bueno, yo fui y presenté mi enmienda. ¿Sin la firma? Sin la firma de portavoz, y la presenté en el... Todo eso lo tengo guardado en mis archivos. Se marchó Fernando Abril Martorell. Y viene de ministro Sancho Roth. El proyecto todavía no se estaba tramitando. Yo era ponente de ese proyecto en la comisión correspondiente. Y llego a él y le digo: mira, esta enmienda la tengo. Quiero el visto bueno del gobierno para esta enmienda, porque si no, me la vais a echar abajo. Y dice: ¿está bien redactada o quieres añadir pluma en esto? Se lo dije a Sancho Roth. Dice Sancho Roth: dile que con cargo al no sé qué de tal. Vale. Y salió la enmienda. Salió el plan de desarrollo para la isla de La Gomera, con el proyecto del parque. ¿Y algo que no salió? Algo que no haya salido, pues muchas cosas. Por ejemplo, cuando el cupo vasco, yo presenté una enmienda diciendo que ningún ciudadano, me refería a los transportes en Canarias, ¿no?, que el precio máximo el precio máximo para el transporte de mercancías y de personas entre Canarias y Península no fuera mayor que el de cualquier punto entre penínsulas. ¿Me explico? Sí. Bien. Eso no me salió. No salió. ¿Y alguna otra cosilla? Oiga, vamos a ver. Y alguna otra cosilla, sí. ¿Le quedó alguna duda moral con las leyes en torno al aborto o no? A usted No, personalmente. En absoluto. Bien. En absoluto. Y de que todas Esa es una ley de libertad, esa no obliga a nadie. No. Esa no obliga a nadie. Yo estoy en contra de las leyes que obligan, ¿no? Pero en fin, alguna vez alguna cosa hay que hacer con el Código Penal, por ejemplo, la máxima sanción. Y eso se hace siempre en sentido restrictivo, ¿no? Pero esa ley no obliga a nadie. Esa ley no obliga a nadie. De todas aquellas leyes, ya no solo la del aborto, el divorcio, etcétera, sí, de todas las leyes en las que usted intervino, ¿cuántas han devenido en papel? ¿Usted ha observado después que han devenido en papel mojado en muchos aspectos
y qué otras tendrían que ser actualizadas ya, a partir de ahora? Hombre, yo creo que el tema de las parejas, de hecho, aunque abierto, no hay que modificar ninguna ley para el matrimonio, Sí. el matrimonio no heterosexual, sino el matrimonio homosexual o del mismo género, de personas del mismo género. No hace falta modificarlo. Y además, esta es una anécdota entre Paco Fernández Ordóñez y yo. Cuando estábamos discutiendo la ley del divorcio y del matrimonio, se lo dije, digo, mira, esto va por aquí, ¿eh? Se va a poder, basta, a mi juicio, como jurista, basta una instrucción a la Dirección General de los Registros. Pocos conocen que gracias a su iniciativa se abrió la posibilidad de escribir nombres guanches en el registro civil. Sí, siendo ministro Íñigo Cabero. Sí. ¿Es necesario ser nacionalista para vivir intensamente la canariedad? Que va, hombre, yo soy canaria hasta la médula, pero ¿por qué me van a quitar mi canariedad? ¿Por qué me la van a quitar? Pero ¿cómo pretenden quitarme mi canariedad, mi amor a mi tierra, mi amor al sitio que me vio nacer, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a mis vecinos? Por pensar de otra manera, por pensar que en este mundo global yo sí soy de un partido, tendría que ser un partido internacional. Claro, para luchar contra la ablación de las mujeres, la mutilación que se está haciendo de las mujeres, para luchar contra el hambre y la pobreza en el mundo. Partidos internacionales en este mundo global, porque cada día los partidos se van quedando pequeños en la nación, en el Estado-nación. Claro. ¿Su proposición fue proposición de ley o no de ley sobre la discriminación en el lenguaje? En el lenguaje. Esa fue una cosa muy... Cuéntanos eso, porque sí, eso tampoco es muy conocido. Sí. Eso fue una iniciativa gracias a Álvaro Meseguer, que escribió un libro y que me llegó a mis manos, y entonces digo, pues tiene toda la razón, y entonces le estuve dando vueltas a ver cómo podía yo intervenir en ese tema, porque la española se oponía, la Real Academia se oponía a este tema. Y yo le digo, lo hablé entonces con el ministro de Cultura y el ministro de Educación, y le digo, se me ha ocurrido esto, si te doy un mandato desde la Cámara, ¿no?, para que, en fin, oye, que los diccionarios se tienen que poner al día. ¿Qué es eso de mujer pública, equiparar a una mujer pública con una prostituta? ¿O es que las alcaldesas solo son las mujeres del alcalde y cosas de estas, ¿no? Pero había más, había más. Y entonces, gracias a la documentación que me suministró Álvaro García Meseguer, en ese famoso libro, yo hice la iniciativa que además se debatió en la Comisión de Educación y Cultura, con el voto en contra de determinadas personas, que las tengo en la memoria y que no cito, y que hicieron unos discursos terribles. Me acuerdo que la víspera Maruja Torres, en la columnilla aquella que tenía en El País, me la dedicó diciendo que lo iba a tener difícil con su señoría, y en efecto, oí cada cosa allí. No veían que hubiera necesidad de que cambiáramos el lenguaje para reflejar la nueva realidad. El lenguaje es el mecanismo de transmisión que tenemos los humanos para entendernos. Y yo me sentía invisible, y ya me sentía invisible o me sentía maltratada por determinados calificativos que eran peyorativos y estaban contenidos en el uso adecuado en el máximo código del uso adecuado de nuestro idioma. Hay que modificarlo. Entonces, la proposición decía más o menos que se encomendaba al gobierno, que mandatara al gobierno para que se encomendara a la Real Academia la tarea de modificar eso. Bien, 1996 es de alguna manera la fecha, el año en que ya deja, no la política activa, porque eso nunca la va a dejar, pero sí los cargos de diputada. Sí, me marché, sí, en el 96. Y entre medio ahí compatibiliza su labor en el Congreso de Diputados con la tarea de concejal y portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Eso fue en el año 87. 87-91. 1987-91. ¿Cómo vio la ciudad? ¿Qué le deparó la ciudad? ¿Cómo la ve hoy? Pues la mira, capital. Yo siempre estaba dedicada... La capital. Sí, capital. Capital regional. Regional. Que a veces parece que nos lo olvidamos o no tenemos conciencia de que somos capital regional y que por tanto tenemos que pedir y exigir, ¿no?
para que tenga Santa Cruz la categoría que merece y que ha conquistado. Cuando mi partido me pidió que encabezara la lista a la alcaldía, que fuera candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz, yo siempre había estado dedicada a la política nacional, pero bueno, reconsideré la petición del partido y acepté. ¿No lo entendió como un declinar de su estrella política? No, y además me hizo mucha ilusión porque además me dediqué a estudiar aquello y la verdad es que hicimos un programa con un montón de gente que trabajó con nosotros, un programa que yo creía que era el diagnóstico de la situación que vivía Santa Cruz y las cosas que había que hacer por Santa Cruz. Pues mira, lo hice muy mal porque no llegué a los ciudadanos de Santa Cruz a convencerlos de que yo hubiera sido una gran alcaldesa y que además yo hubiera sacado a Santa Cruz adelante, la hubiera puesto en el sitio que yo creía y creo que le corresponde. ¿No convenció a los electores? No convencí a los chicharreros y me quedé de portavoz y concejal durante toda la legislatura. ¿Y eso lo dejó frustraciones a usted? No, porque yo pienso que fue un error mío de no haber podido convencer a los santacruceros de que yo era mejor candidata que Manolo. ¿Y está dispuesta a volver a la política, digamos, del primer plano o no? ¿O quiere estar en la reserva? Yo creo que hay tiempos, Ricardo, y yo le dediqué 20 años de mi vida a la política y lo hice intensamente. Dejé mi despacho, en fin, no tenía horas libres, fines de semana, etc. Yo creo que ahora hay unas nuevas generaciones muy preparadas, jóvenes, pujantes, con fuerza, pues que pueden tomar el rumbo del país, ¿no? ¿Que la experiencia puede ser un grado? Sí, no cabe duda. ¿Que el partido me llama y me dice, María Dolores, creemos que tú puedes echarnos una mano en los tiempos difíciles que nos va a tocar ahora, porque van a ser tiempos difíciles? Pues yo estaré dispuesta a echarle una mano a mi partido. Pero yo creo que va a ser así, que hay un plantel de gente joven preparada, estupenda, que lo va a hacer muy bien. El otro día tuve la oportunidad de estar en un programa, hemos estado en varios programas aquí en el Canal 8 también, con la que era candidata al Senado, Patricia. Con Patricia. Espléndida. Con la Patricia. Espléndido futuro, va a tener. Pero me hizo acordar, ya hoy senadora, los tiempos en que María Dolores Pelayo empezaba a batallar en política. Es una joven. Empezaba a batallar en política con aquel empuje, con aquel letal, ¿no? Bien, no sé por qué me vino esa asociación de ideas. Ella es una mujer con mucha fuerza, una joven con mucha fuerza y con unas convicciones firmes y yo estoy segura que será una gran senadora. Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo. Lamentablemente nos quedan muchísimas cosas que conversar. Habrá que conversar algún otro día con doña María Dolores Pelayo. Siempre es un placer. Estará a la disposición. Porque tenemos futuro, tenemos presente y tenemos pasado. Y lo que dije al principio de Fuente Histórica no era ningún halago, ella sabe que es así. Los oyentes, los televidentes que han seguido esta entrevista, pues solo con la mención de sus pasos en la transición democrática, ya a partir de la transición democrática, han comprobado que es así. Y su batalla indesmayable a favor de la igualdad de sexos, es decir, es otra de las cuestiones en las que ha destacado, de las que más ha destacado. Yo quiero agradecerle mucho el que ha cedido a esta entrevista, a esta invitación. ¿Quiere agregar algo más? Pues yo gracias a ti y gracias a este medio que me ha permitido un poco hacer un repaso, ¿no?, de la historia y encontrarme contigo otra vez, Ricardo. Gracias. Y gracias a los televidentes, ¿no? Pues bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Sean felices en la medida de lo posible y nos despedimos hasta el próximo programa de Directo al Objetivo. Saludos muy cordiales.